El recorrido por el libro de Juan nos lleva ahora a nuestro tema número 7. Bienaventurados los que creen. Veamos el siguiente ejemplo. El ser humano pecó en ocasión del mal de Adán y Eva en el Edén, y entonces se puso en marcha un plan ya preestablecido, que se llama plan de salvación. Ahora había que salvar al hombre, y para salvarlo había que enviar a la tierra al Mesías, para que hiciera dos cosas. Uno, muriera por los seres humanos, resucitara y pagara la deuda de la muerte, y todos los que creen en Cristo tengan vida eterna. Ese es un paso. Y el segundo paso era que como humano pudiera resistir al pecado, nunca pecar, y todo aquel que se entregara a él por la obra del Espíritu Santo en su corazón, le enseñaría a obedecer la ley de Dios. Todo salió perfectamente. Cristo pudo encarnarse en María. Cristo ejerció su ministerio. Cristo conquistó 12 hombres para seguir predicando el Evangelio. Cristo murió. Cristo resucitó y ascendió al cielo. Pues ahora, ¿qué se necesita que la gente haga en la tierra cuando Cristo se fue? Que pudieran creer en Cristo como el Mesías. Que los que creyeran pudieran aceptarle como su Salvador y que el plan de salvación pudiera cerrar su ciclo. No hay plan de salvación, aunque el cielo haya hecho todo perfectamente, si aquí en la tierra no hay gente que crea. Por eso hablaremos hoy de la fe, de la fe. Por eso se llama el título Bienaventurados los que creen. Y toda la semana estaremos concentrados en testimonios de personas que creyeron en Cristo, que lo aceptaron como su Salvador y que hoy nos permite a nosotros tener todos esos testimonios para creer. Porque si no creemos, si no entendemos qué es la fe, nunca seremos salvos a través de Jesucristo. Así que bienvenidos, acompáñanos en el tema número 7, repito, bienaventurados los que creen. Lecciones de la Biblia. A continuación. No olvide apoyar el Plan 50.000. Con su ayuda lograremos el Centro de Bienestar Campo Verde en Pereira. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Antes de orar, les tenemos una herramienta muy especial para esta semana. Queremos enviarles, después de que usted vea este video, el resumen de todas las parábolas, dónde están, cuál es su propósito, en qué lugar se dijeron, cómo estaban direccionadas, y también de todos los milagros que Cristo realizó. Milagro por milagro, parábola por parábola, sus propósitos, y este va a ser un material muy bueno para el estudio que usted está haciendo del libro de Juan. Recuerde, si usted ya está en uno de los grupos, tenemos 21 grupos de lecciones de la Biblia, no la pida, esté pilas. Apenas salga esta lección, ahí abajo en el grupo de lecciones de la Biblia, adjunto va la herramienta. Ahora, si no está, diga, no estoy en un grupo y pido la herramienta de la lección número 7. Y cuídense para que no los estafen en esos grupos diciendo que les van a regalar dinero, que van a cambiar un código o que les habla el nombre de Daniel Herrera. Mentira. Nunca les hablaré a sus chats personales a menos que lo hagamos por una videollamada y confirmemos quiénes somos. Bien, vamos a orar y recuerde, no olvide solicitar y descargar su herramienta. Padre bendito, queremos introducirnos con tu bendición en el estudio de esta semana. Ayúdanos a entender lo importante que es creer y qué significa eso de creer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al punto número 1, permítanme me ubico. Y es el concepto bíblico de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios.
¿Qué es la fe? Bueno, antes de ir a la definición de Hebreos 11:1, dejemos claro que la fe es un don de Dios. El que quiere fe, Dios se la va a dar. La fe no surge porque sí o porque es una habilidad humana el que yo tenga fe. No, la fe surge como un don, como un regalo de Dios para todos aquellos que la quieran pedir. Y es un poder puesto en nosotros para creer. Hay muchas cosas en la evidencia bíblica que hoy podemos confirmar y otras que no. Yo no estuve en la semana de la creación, pero la creo por las evidencias que la naturaleza nos da y por lo que ha dicho la palabra. Creer en la salvación y creer en Cristo requiere fe, pero eso es un regalo de Dios. Ahora miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5, con la relación entre el poder y la fe. Y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, Cristo es el autor y el consumador de la fe. Tenemos fe gracias a Cristo. Tenemos fe gracias a la gracia de Cristo. Ya el Espíritu Santo está actuando desde antes en nosotros. Entonces uno dice, esa es una persona de mucha fe, él tiene mucha fe. Tú también. Lo único que tienes que hacer es pedirla, porque viene de Dios, porque hace parte de el poder de Dios obrando en nuestra vida. Hoy los seres humanos se llenan de conocimiento. Llenarnos de conocimiento no está mal, porque es el conocimiento bíblico el que debemos adquirir. Pero todo ese conocimiento bíblico no sirve de nada a menos que se desarrolle el don de Dios en mí, su poder en mí, para creer y para vivir. Entonces, una primera conclusión es que la fe no viene de la propia sabiduría humana. Es un regalo de Dios para quien lo pide. Dame fe, dame fe. Ahora, el punto número 2, combinación perfecta. ¿Cómo hacemos o qué hay que hacer después de pedir la fe? Porque si yo digo, Señor, dame fe, yo muchas veces pedí, dame fe, pero no pasaba nada. ¿Cuál es esa combinación perfecta para tener la fe? Romanos capítulo 10, versículo número 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fácil, pero requiere disciplina. La fe es por oír la palabra de Dios. Y esa fe de oír por la palabra de Dios es integrada por el Espíritu Santo a mis neuronas, luego a mi ser y luego a mi vida cuando la pongo en práctica. La fe aumenta cuando oímos la palabra, cuando la leemos y cuando le pedimos al Espíritu Santo que venga y nos ayude a vivirla. Una vez que hemos recibido una luz de Dios y no la vivimos, no se ejercita la fe. Y ahí es donde me estrello con mis gustos personales. Es que a mí me gusta eso y trato de buscar una opinión bíblica que me ayude a sustentarlo. Eso no es fe. Fe es Dios lo dijo y yo voy a hacer caso. Dios lo dijo y yo voy a obedecer. Entonces, el pasar tiempo, el leer la Biblia, el mantenernos en comunión con el Espíritu Santo es lo que ayuda a desarrollar la fe para creer. Miren el ejemplo de los discípulos. Los que leyeron en las Escrituras del Antiguo Testamento, que hoy las llamamos Antiguo Testamento, todo sobre el Mesías, cuando vieron a Cristo dijeron, lo que leímos, eso se parece a Cristo. Simeón y Ana, los que reciben a los padres de Cristo cuando lo van a presentar 8 días después de nacido al templo para la circuncisión, reconocieron al Mesías porque habían leído tanto que el Señor les dijo, este es ese niñito. Y muchos niños entraban ese día al templo, pero ese niñito es especial, ese es el Mesías. Ese es el Rey de los cielos que ha venido a la tierra. Sin conocimiento bíblico no hay poder. Sin conocimiento bíblico unido al Espíritu Santo no existe la fe. Es solo conocimiento. Por eso nos da tanto problema la obediencia.
porque creemos que el conocimiento bíblico es lo que nos va a salvar, nos va a ayudar, y encontramos a personas muy eruditas en la Biblia, pero su testimonio no se parece a ello. Necesitamos que esa combinación perfecta de oír la palabra, leerla y el Espíritu Santo y ponerlo en práctica ejerza nuestra fe. De lo contrario, no crece la fe, no existe fe, es puro conocimiento. Ahora vamos al punto número 3. Una convicción. He elegido esta palabra del libro de Hebreos, capítulo 11. Nunca la había visto como el día de hoy. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos palabras aquí. La certeza es la esperanza de que yo espero que algo suceda. Pero la convicción es creerlo aunque no lo hayamos recibido. ¿Qué es una convicción? Una convicción es un ejercicio que hace el cerebro para convertirlo en una realidad. Yo creo que el agua moja, ¿sí? El agua moja. Pero yo veo el agua y solo es una certeza, es un conocimiento. Pero cuando yo meto la mano en el agua y la mano sale mojada, digo, ahora es una convicción. Yo sabía que el agua moja, pero al convertirlo en una realidad, ahora se me volvió una convicción. Una convicción no es otra cosa que una creencia que se vuelve un hábito en nuestra vida. Nosotros creemos muy teóricamente. Nos encanta creer en cosas que no practicamos, en cosas que no vivimos. Por eso muchos se exasperan, se desesperan criticando a otros hermanos de la iglesia y a la misma iglesia. Póngase a pensar solo un momento, usted que está criticando, la institución o la gente. Tienen que separar eso claramente, porque al final la iglesia de Dios es las personas. La institución es un elemento temporal para ir avanzando, pero recuerde que la iglesia son las personas. Y se desesperan cuando ven que un hermano o algo no sucede como ellos lo ven. Y encolerizan y la crítica y todo duro. Tranquilos. Dios tiene la paciencia con cada ser humano y el que no pase a la convicción se pierde, porque la convicción no es otra cosa que un elemento teórico que se pone en práctica, que se vuelve hábito, que se vuelve una acción en mi vida. Todos estos discípulos, todos estos testimonios que estamos viendo de Cristo como Mesías, creyeron porque se volvió una convicción. ¿Cuándo los discípulos fueron convencidos? Cuando se fueron con Cristo, cuando vieron los milagros, cuando experimentaron la fe de Cristo en sus vidas. En nuestra vida parece que no estuviera pasando nada, porque no tenemos convicción. Y para creer, ya llevamos 3 pasos. Necesito fe y la pido de Dios, y es un don de Dios que Él me regala. Lo segundo que hemos visto es que esa fe crece en la medida que leo la palabra del Señor y confirmo esa verdad. Pero se vuelve una convicción en el tercer paso, se vuelve un hábito cuando yo comienzo a ponerlo en práctica. No intentemos vivir la vida del otro, no intente que el otro viva su vida. Instruyamos, hablemos, pero dejemos que el Espíritu Santo obre en las personas. ¿O usted cree que Cristo me ha abandonado a mí tantos años de obedecer o no obedecer cosas? En la misma paciencia que tiene contigo, hay que tener con los demás, no los juzgue. Sigamos hablando, sigamos orando por ellos. Finalmente, pues si no hay que hablarles más, pues déjalos en paz, pero no dejes de orar por ellos. Debe volverse una convicción. Vamos al punto número 4. El punto número 4 tiene que ver con las obras y la fe. Miren este texto tan interesante en Romanos capítulo 2, versículo 13. Necesitamos tener un equilibrio entre lo que es obras y fe. Existía una confusión en el tiempo de Pablo y han traído esa confusión para el día de hoy. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero si ustedes lo notan, en el Romanos 3:20,
pareciera decir lo contrario. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A ver, dejemos algo claro, la salvación es únicamente por gracia. ¿Qué es la gracia? Es que Dios ama a una persona para salvarla. Eso es absolutamente todo. Así de sencillo. Dios ama a una persona para salvarla. Pero el hecho de que la salve requiere, según Romanos 2:13, que cuando oigan la ley, o sea, la Biblia, la palabra de Dios o los 10 mandamientos de Éxodo 20, los hagan. ¿Estoy diciendo la verdad? Voy a volver a leerlo. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los que cumplen la ley serán justificados. No está diciendo que se justifican por obedecerla, sino que cuando son salvos hay una acción resultante de todo ese amor de la gracia, y es que terminan enamorándose de Cristo, que obedecen las palabras de Cristo, obedecen la voluntad de Dios. Todos los que creyeron fueron salvos y terminaron haciendo obras. Voy a leerles el versículo de esta semana, que no lo leí, pero nos cae como anillo al dedo. Es la entrevista de Jesús con Tomás. Eso está en Juan 20:29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Miren, Tomás dijo: yo por obras. Si no toco, si no meto el dedo, yo no creo. Pero ese día creyó. En cambio, dijo Jesús: bienaventurados son los que creen sin ver. Lo primero que hacemos es aceptar a Cristo. Nosotros no nos salvamos por hacer obras buenas. Nosotros no nos salvamos por obedecer la ley. Pero todo aquel que vino a Cristo para ser salvo, por amor de Cristo y por su gracia, termina haciendo la voluntad de Dios, es decir, termina obedeciendo la ley, por lo menos en una intención sencilla y sincera de corazón en esta lucha entre el bien y el mal. Cada persona que se entrega a Cristo quiere agradarlo a Él. Entonces no saquemos la ley del sistema de salvación. Está ahí, como dijo Pablo en Romanos 3:20, para mostrarme el pecado. Pero es necesario que el que ama a Cristo muestre que ama a Cristo y como resultado de ese amor obedece la ley. La salvación es toda por gracia. Mire, venimos a Cristo por gracia y alcanzamos poder para obedecer la ley de Dios por gracia. Entonces no separemos las dos cosas porque van unidas. Es como un barco, una canoa de esa de 2 remos, ¿verdad? Voy remando con los dos. Creo en Cristo y quiero obedecer. Creo en Cristo, quiero obedecer. Creo en Cristo, creo en Cristo, creo en Cristo y empiezo a dar vueltas por un lado, alrededor mío. Y con un solo remo, quiero obedecer y comienzo a dar vueltas en el mismo barquito. Pero cuando las dos van juntas, avanzamos. Obedezco a Cristo porque lo amo y las dos obras son por la gracia de Dios. Ahora vamos al último punto. ¿Qué es creer? En el libro de Hebreos capítulo 11 encontramos una muy buena definición de lo que significa creer. Bien, leo de Hebreos 11:2. Porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que premia a los que le buscan. En otras palabras, la fe es una combinación de tener un conocimiento y vivirlo. Tener un conocimiento y guardarlo como que eso ya es cierto. Le pregunto a mi padre que si me ayuda para comprar un carro. Sí, hijo, en diciembre te doy el dinero para ayudarte a comprar el carro. Hoy es octubre, no ha llegado diciembre, pero yo ya lo creo porque sé que Él me va a dar el dinero para ayudarme a comprar el vehículo.
En diciembre, cuando me lo da, yo digo, yo ya lo había creído, yo ya lo había experimentado. Todos estos héroes de la fe de Hebreos 11 cumplieron con estas características. Lo supieron, lo creyeron. O sea que creer no es solo saber. Creer es sentir lo que ya lo tengo. Aquí hay una silla que me puede sostener, pero yo creo finalmente cuando me siento en la silla. Eso hicieron ellos. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué hicieron los demás? Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Me encanta esto. Eso es la fe, mire. Lo vieron de lejos, pero lo creyeron, lo saludaron. Oh, la promesa, ¿cómo estás? Oh, la promesa. Y confesaban esa promesa. No existe fe si no hay práctica. Eso es creer. Yo creo que voy a ir, pero suena, ¿vas a ir el domingo al paseo? Yo creo, pero suena más a duda que a certeza. No, la fe es la certeza de que cuando yo digo que yo creo, es porque eso se va a realizar, porque voy a ir con la ayuda de Dios. Esta semana experimentaremos la historia de algunos personajes bíblicos. Vamos a recordar cuáles son. María Magdalena, vamos a recordar a Abraham, que creyó, vamos a recordar a Tomás, vamos a recordar a Pilato en un testimonio involuntario. Todos ellos creyeron, Pilato de una manera involuntaria, pero vamos a ver ese testimonio. No olvide cada día estudiar de la palabra. Agradecemos que usted sea un portavoz de esperanza, ¿ok? Lleve cada día esperanza enviándole este video. Colabórele a este equipo de trabajo. No descarguen los videos. Pueden verlos en la plataforma de YouTube. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.